Los clásicos nunca mueren y acá te traigo una partida extraordinaria entre dos leyendas del ajedrez. Estamos en las Olimpiadas de Leipzig, Alemania, del año 1960 y se enfrentan dos que fueron campeones mundiales. Por un lado, tenemos al estadounidense de apenas 17 años, ya gran maestro Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, quien tiempo después se convertiría en campeón del mundo y para muchos en el mejor jugador de la historia. Y por el otro lado tenemos al campeón mundial vigente al momento de esta partida, el gran maestro soviético de origen letón, Mikhail Tal, apodado como el mago de Riga por sus impresionantes sacrificios sobre los tableros de ajedrez. Este corresponde al match entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y lo que verás a continuación será un juego extraordinario, legendario, lleno de caos y complejidad sobre el tablero. Así es que este será un video con un análisis más o menos profundo. Prepárate para disfrutar en grande. Pero antes de aquello, recuerda, cursos en nuestro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Bobby Fischer con E4. Responde Mikhail Tal con E6. Defensa francesa. D4. D5. Y ahora las blancas tienen muchas posibilidades para responder. Una es con E5, que es la variante del avance. Otra es E por D5, que es la variante del cambio. Y otra es caballo D2, la variante Tarrasch. Fischer, en cambio, utiliza la variante más común y clásica de todas. ¿Cuál es? Caballo C3, desarrollando pieza y posibilitando la recaptura en caso de D por E4 de las negras. ¿Qué juega ahora Tal? Bueno, la opción más aguda de todas. ¿Cuál es? La jugada alfil B4, la variante Binauer, que clava el caballo y con ello amenaza ganar peón en E4. Las blancas deben saber responder de manera activa a esta amenaza y Fischer juega lo que corresponde, que es la jugada E5, que además de evitar la caída del peón E, también gana espacio en el centro y quita la normal casilla de desarrollo F6 al caballo de rey rival. Es, sin lugar a dudas, la mejor respuesta blanca. Ahora bien, también se ha visto, pero muchísimo menos, la variante E por D5, alfil D3, caballo C6, A3, alfil por C3 jaque, B por C3. Las blancas sufren un daño en su estructura de peones, pero a cambio han ganado la pareja de alfiles. Caballo E7, desarrollándose acá y no en F6, para evitar la clavada con alfil G5, porque podrían responder a aquello con F6. Dama H5, evitando que las negras se enroquen, porque en dado caso, las blancas ganarían en el acto, con dama por H7 mate. Así es que alfil E6, torre B1, tocando en B7, B6, caballo F3, etc. Con una posición bastante interesante. Todo esto que no se ha jugado la partida, te lo muestro igualmente para que juntos aprendamos algo más de la teoría de aperturas. Eso siempre nos vuelve mejores jugadores. Bien, pero volvamos a la partida, donde he dicho que el estadounidense ha jugado E5, el soviético C5 golpeando el centro blanco, A3 cuestionando el alfil invasor y ahora Tal realiza una jugada secundaria, alfil A5. Esto se desvía de la línea principal, donde las negras dañan la estructura de peones del rival, jugando alfil por C3 jaque, seguido esto de B por C3, caballo E7, dama G4 atacando en G7, enroque, alfil D3, caballo BC6, etc. Con una posición interesantísima y llena de vida. Si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con tu like y suscríbete al canal. Bueno, volvamos a la partida. Alfil A5 he dicho, lo he hecho por Tal. Fischer B4, qué interesante jugada. Es una entrega de peón allí en B4. C por D4, es lo que responde Tal. Respecto de C por B4, que también era posible, aceptando el peón, las blancas responderían con caballo B5 con idea de caballo D6 jaque.
Esto continúa con caballo C6, A por B4, alfil por B4 jaque, C3, alfil E7, alfil A3, caballo H6, alfil por E7, caballo por E7, caballo D6 jaque, etc. El caballo se instalaría de todos modos en D6. Es jugable todo esto, pero tal claramente no quiere entrar en esta línea. Y por eso, volviendo al juego real, he dicho que ha preferido en la jugada número 6 jugar C por D4. Continúa la partida con dama G4, la jugada más incisiva de todas. Fischer pudo haber capturado en D4, pero prefiere ir por la torre de H8, capturando primeramente en G7. Sigue el juego con caballo E7. Esto es lo correcto. Nota que si se hubiese jugado el natural movimiento G6, esto hubiera dejado todas las casillas oscuras debilitadas en el flanco del rey de las negras. Y las blancas podrían abordar esas casillas jugando algo como alfil G5. Y no hay duda de que las blancas ya estarían mejor. Por lo tanto, tal entrega el peón de G7 y juega caballo E7 justamente para no debilitar las casillas oscuras alrededor del flanco del rey, ¿verdad? Sigue Fischer con B por A5, tal D por C3. Las negras ganan un peón, dama por G7, las blancas lo recuperan y además atacan a la torre de H8. Torre G8 atacando a la dama, dama por H7. Las blancas ganan un peón, pero como compensación, las negras tienen más piezas desarrolladas. Esto, lo creas o no, sigue siendo teórico en la defensa francesa. Continúa el juego con caballo BC6, atacando al peón D5, caballo F3 defendiendo a ese peón, dama C7, las negras atacan ahora con 2 piezas al peón D5, alfil B5 clavando al caballo para evitar por todos los medios que el importante peón D5 caiga. Alfil D7, desclavando al caballo y fíjate, no capturando en G2. Si las negras hubieran sido codiciosas y hubieran jugado torre por G2, un claro error, entonces rey F1 atacando a la torre, torre G8, torre G1, buena jugada. La idea es poder eliminar a los defensores del rey de las negras en la octava fila, torre por G1 jaque, rey por G1 y veríamos que el rey negro ya no tendría una poderosa pieza como la torre para defenderlo. El monarca de tal, por ende, quedaría condenado a estar atascado en el centro y las blancas podrían continuar sacando sus piezas, con jugadas como alfil E3, torre D1, etc. Volvamos a la partida. Alfil D7 dicho lo hecho por tal. Fischer, enroque. ¡Enroque! Tal se apresura en guarecer a su rey, y esto es una decisión muy natural. No obstante, él hubiera creado muchísimos más problemas a Fischer si hubiera jugado en lugar de esto un caballo por E5, recuperando el peón. Seguiría caballo por E5, dama por E5, torre B1, alfil por B5, torre por B5, torre H8, y la dama blanca no tendría escapatoria. Si esta se fuera de 3, que es la única casilla disponible para ella, entonces vendría dama por H2, mate. Así es que acá, única sería la sensacional alfil F4. Y vaya uno a saber, pero quizás todo esto lo calculó tal y vio que finalmente esto no terminaría en victoria para él, luego de dama D4, manteniendo el cuidado de la torre, alfil E3, dama E5, alfil F4, dama D4, y serían tablas por triple repetición. Reitero, era lo objetivamente mejor, pero el soviético muy probablemente apostaba a ganar este duelo ante su adolescente contrincante. Pero bueno, en la partida hemos visto que tal ha jugado enroque. Continúa Fischer con alfil G5. El estadounidense se manda al ataque, pero deja caer el peón D5 con esto. Quizás a Fischer le molestaba la posibilidad de que la dama rival capture el peón de A5 y allí esta jugada tiene sentido, ya que si ahora dama por A5, entonces alfil por C6 ganaría. No obstante, más sólido era preservar el peón central de 5, jugando torre E1,
y no dar importancia a un dama por A5 por alfil por C6, alfil por C6, caballo D4 y a cambio del peón, las blancas tendrían un señor caballo en D4, controlando todo lo que sucede en el centro del tablero. Pero bueno, Fischer ha jugado la partida alfil G5 para evitar un dama por A5 del rival. Sigue esto con caballo por E5. Como dije, acá dama por A5 sería un error que le costaría una calidad a las negras. Luego de alfil por C6, hay que capturar de caballo, ¿verdad? Así que caballo por C6 y alfil por D8, ¿verdad? Bueno, volvamos a la partida. Caballo por E5 lo he hecho por tal. Fischer, caballo por E5. Y ahora las negras pueden capturar al alfil de B5 o al caballo de E5. Ambas jugadas son correctas. El soviético decide jugar alfil por B5, atacando a la torre de F1, pero además la torre en G8 ataca al alfil en G5. ¿Qué juega Fischer? Caballo por F7, defendiendo el alfil, pero también atacando a la torre de D8. Esta posición es ya una auténtica locura. Sigue esto con alfil por F1, caballo por D8, torre por G5, caballo por E6, única jugada decente para las blancas, atacando a torre y dama. Sigue esto con torre por G2 jaque, rey H1, manteniendo el ataque sobre la dama y también sobre el alfil. Ahora bien, también era posible jugar de inmediato un rey por F1, pero quizás Fischer temió que tras torre por H2, dama F7, torre H1 jaque, rey G2 y dama H2 jaque, su rey podría ser rematado en cualquier momento. Sin embargo, por increíble que te parezca, el rey blanco sobrevive tras rey F3, dama H3 jaque, rey F4 única. ¿Por qué? Porque si se juega al lugar de esto rey E2, esto perdía, luego de dama G4 jaque, dama F3, dama por E6 jaque, dama E3, dama por E3 jaque, seguido de torre por A1, ¿verdad? Las negras ganarían. Volvamos al variante ejemplo principal. He dicho que rey F4 es única, dama H2 jaque, rey F3, dama H3 jaque, rey F4, etc. Serían tablas, pero en honor a la verdad, todo esto era muy difícil de calcular y visualizar mentalmente con blancas. Entiendo entonces a Fischer respecto a que haya preferido jugar rey H1 en lugar de rey por F1 en la jugada número 19. Bueno, volvamos a la partida. Justamente a la jugada número 19 de las blancas, rey H1 por parte del estadounidense, el soviético dama E5, torre por F1, dama por E6, rey por G2, dama G4, jaque. Y es acá que ambos contendientes acuerdan las tablas, ya que las negras se ven forzadas a repetir debido a tener una calidad de menos. Esto es empate irremediable. Luego de rey H1, dama F3 jaque, rey G1, dama G4 jaque, rey H1, dama F3 jaque, etc. Sería tablas por triple repetición. ¡Qué tremenda partida hemos visto de dos que son absolutas leyendas del ajedrez mundial! Un juego complicado, caótico y épico. Sin duda alguna, un espectáculo digno de haber visto. Y bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.